La primera vez que vi a mi mujer con otro hombre fue en la televisión. Y no es una forma de hablar. Era sábado por la tarde y estaba en casa de mis suegros en Alicante. Clara, mi mujer, había salido supuestamente a una jornada educativa con compañeras del instituto. La niña estaba con mis padres en Valencia, así que me quedé solo con mis suegros para ayudarles con un par de cosas en casa. Estábamos en el salón, y su padre, que no entiende mucho de tecnología, me pidió ayuda para conectar el HDMI de su nuevo decodificador. Tardé menos de 5 minutos en hacerlo, y cuando por fin apareció la imagen, el canal estaba en directo. Una especie de programa cultural local, grabado ese mismo día en el centro de la ciudad. Lo que vi me dejó seco. A los pocos segundos, entre el grupo de asistentes que enfocaba la cámara, apareció ella. Clara. Mi mujer. Pero no iba sola. Estaba cogida del brazo de un hombre. No lo estaba sujetando como quien ayuda a alguien mayor o enfermo. No. Era ese tipo de contacto casual pero íntimo que solo se tiene cuando hay algo más. Sonreía. Reía, incluso. Él se inclinó para decirle algo al oído y ella le puso la mano en el pecho. Juro que sentí cómo se me detenía el corazón. Mi suegra, ajena a todo, dijo algo como mira, qué bonito lo han dejado todo en el paseo hoy, mientras yo no podía dejar de mirar esa escena en bucle. La cámara cambió de ángulo y ellos siguieron caminando, fundiéndose con la multitud. No dije nada. Solo me levanté del sofá y dije que tenía que salir a fumar. No fumo desde los 24, pero necesitaba aire. O una excusa. Ahí empezó todo. Con una imagen fugaz en la televisión pública. No un mensaje, no un chisme, no un presentimiento. No una puta transmisión en directo. Y a partir de ese instante, cada pieza de mi mundo empezó a tambalearse, una por una. Volví del balcón con la cabeza hecha un lío, el sabor amargo del cigarro todavía en la boca, aunque ni siquiera lo había encendido. Me senté otra vez en el sofá como si nada, respondí con un par de monosílabos y me ofrecí a ir a por pan para la cena. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para revisar lo que acababa de ver, para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Mientras bajaba por las escaleras del edificio, recordaba cada gesto de Clara en esa maldita pantalla. El brazo entrelazado con ese tipo, la forma en la que se reía, cómo se inclinaba hacia él. No estaba incómoda. No parecía forzada. No era una situación malinterpretada. Ella estaba cómoda. Demasiado cómoda. Y eso me jodía más que cualquier otra cosa. Me pasé más de una hora deambulando por el centro de Alicante, sin rumbo fijo. No entré en ninguna panadería. No tenía hambre. No tenía ganas de volver. Pensé en llamarla, pero ¿para decirle qué? Para preguntarle si se lo estaba pasando bien en su jornada educativa mientras la televisión la mostraba paseando del brazo de un desconocido. No iba a hacer el ridículo por teléfono. Lo que necesitaba era entender, juntar piezas, saber con quién me estaba engañando. Y sobre todo, saber desde cuándo. Esa noche dormí en el sofá de casa de mis suegros, fingiendo que me dolía la espalda y que no quería molestar a nadie con mis vueltas en la cama. Mentí bien. De hecho, ya llevaba semanas practicando sin saberlo, porque Clara y yo ya no éramos una pareja real desde hacía tiempo. Ella ya dormía de espaldas, hablaba poco, y solo se acordaba de mí cuando había que decidir a qué cumpleaños llevar a la niña o quién iba a pasar la aspiradora. Lo nuestro ya era una empresa de logística más que una relación, pero aún así, verla con otro tipo me hizo sentir como si me arrancaran el estómago. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, agarré las llaves del coche y conduje de vuelta a Valencia. Clara seguía sin saber que la había visto. Pensé en decirle algo en cuanto llegara, pero no lo hice. No aún.
No quería enfrentarme a la típica actuación, a los lloriqueos, a los no es lo que parece. Prefería hacer las cosas con calma. Frío. Quería verla mentirme en la cara. Quería que me explicara cómo era capaz de irse de fin de semana con un tipo y volver a casa como si nada. Llegué al piso, lo encontré todo en silencio. La niña no estaba, ya lo sabía, y Clara tampoco. La casa estaba ordenada, como si alguien se hubiese esmerado en limpiar para evitar sospechas. Abrí el armario. Todo estaba en su sitio. Revisé el cajón de la ropa interior, el de los cosméticos, el de los cargadores. Nada raro. Pero el portátil no estaba. Tampoco su libro de oposiciones que llevaba meses leyendo. En su lugar, un pequeño bolso colgado del respaldo de la silla, ese que solo usaba cuando salía sin intención de volver pronto. Me senté en la cocina, con una taza de café frente a mí que no llegué a tocar. Estuve ahí más de 2 horas, mirando el reloj, escuchando los ruidos del edificio, esperando a que la cerradura girara. A las 10:43 exactas, la puerta se abrió. Entró ella, con la cara despejada, sin maquillaje, ropa informal, zapatillas blancas algo sucias. Me miró y sonrió. Como si no hubiera pasado nada. Como si todo estuviera bien. Yo no dije nada. Esperé a que se acercara, dejara las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada y se dirigiera a la cocina. Vaya, no sabía que habías vuelto tan pronto, dijo, sirviéndose agua del grifo. ¿Dónde has dormido? Pregunté sin rodeos. Ella se detuvo un segundo, pero no mucho. Se giró con el vaso en la mano y me miró directamente a los ojos. En casa de Marta, ya te lo había dicho. ¿Y el programa en directo de ayer? Añadí, sin moverme, sin alzar la voz. Ahí se le fue la expresión. Sus ojos hicieron un movimiento raro, una mezcla de desconcierto y cálculo rápido. El tipo de cara que alguien pone cuando le pillas robando el cambio justo del cajón. ¿Qué programa? Intentó decir, pero su voz ya no tenía esa ligereza habitual. Se notaba forzada. Canal 9. El paseo del centro. Las cámaras. Tú. Y ese tío. De la mano, respondí sin pausa. Silencio. Unos 3 segundos. Luego, una risa nerviosa. ¿Me estás espiando ahora? ¿Vas a usar un plano general de la televisión para acusarme de algo? Se defendió, cruzando los brazos, como si eso le diera autoridad. No necesito espiarte. Tú sola decidiste salir en directo. No era lo que parece. No digas eso. No me tomes por imbécil. Otra pausa. Otra mirada de cálculo. Luego se encogió de hombros, como si la conversación le diera pereza. Solo es alguien con quien he salido un par de veces. Me sentía sola. Necesitaba hablar con alguien. No ha pasado nada. No sé qué me jodió más, que no negara nada, o que pensara que una frase así podía dejar las cosas arregladas. Me levanté de la silla y caminé hacia el salón. ¿Quién es? Pregunté sin girarme. No importa. Ya no pienso volver a verle. Eso no responde a mi pregunta. Un profesor. De otro instituto. No voy a darte su nombre. No tiene sentido. Volví a mirarla. Estaba apoyada en el marco de la cocina, con la mirada fija en mí, sin una gota de vergüenza. Ni disculpas. Nada. ¿Desde cuándo? ¿Qué importa eso ahora? Contestó. ¿Desde cuándo, Clara? Desde hace 2 meses. ¿Contento? No respondí. Fui al dormitorio y cerré la puerta. No por cobardía, sino porque en ese momento necesitaba pensar sin verla, sin oír su voz. Me tumbé en la cama, con la mirada fija en el techo.
Así fue como lo supe todo. No por un mensaje, no por una sospecha, no por un rumor. Fue la televisión, un directo absurdo y ella, paseando como si no tuviera a nadie que cuidar, nadie que amar, nadie a quien respetar. Como si yo no existiera. Y entonces lo supe. No iba a perdonar esto. No esta vez. Apenas dormí esa noche. Clara intentó acercarse en 2 ocasiones, pero no lo permitió ni mi cuerpo ni mi cabeza. Cerré la puerta con seguro y pasé la noche alternando entre mirar el techo y repasar cada conversación de los últimos 3 meses, buscando señales que había ignorado por pura comodidad. Ella se fue a dormir al sofá, lo sé porque escuché los cojines moverse y el ruido bajo de la televisión, como si eso pudiera tapar la culpa o la tensión en el ambiente. Por la mañana, no hubo desayunos compartidos ni el clásico ¿quieres café?, solo el sonido del microondas y el cierre suave de la puerta cuando se fue al trabajo. No dejé pasar el día entero. A media mañana, le mandé un mensaje simple, directo y que no daba lugar a interpretaciones. Esta noche vamos a hablar de verdad. Nada de rodeos. Te espero en casa a las 8. Me respondió con un simple vale, como si fuese cualquier cosa, como si le estuviera pidiendo que trajera pan. A las 8 en punto entró por la puerta, dejando las llaves en su sitio, y se quitó la chaqueta con una calma que solo se puede tener cuando ya no se tiene miedo a perder nada. La vi entrar al salón como si fuera una invitada en su propia casa. Yo estaba sentado, firme, sin la televisión puesta, sin música, sin móvil en la mano. Solo ella y yo. La vi tomar asiento en el otro extremo del sofá, con las piernas cruzadas y una expresión neutra, como si ya hubiese ensayado todo lo que iba a decir. ¿Tú hablas o empiezo yo?, dijo, sin molestarse en disimular el tono cansado. Tú fuiste la que empezó esto, así que adelante. No te voy a dar una telenovela, Javier. Lo que pasó, pasó. Me equivoqué, pero ya está. No soy una criminal. ¿Te equivocaste saliendo con otro? ¿O te equivocaste cuando decidiste seguir viéndolo durante meses mientras venías a casa como si nada? No lo planeé. Empezó con una conversación y acabó yéndose de las manos. No quería hacerte daño, pero tampoco quería seguir fingiendo que todo iba bien entre nosotros. ¿Y tu solución fue meterte en la cama de otro? No me metí en su cama, dijo con firmeza. No hubo sexo. ¿Quieres que te lo agradezca? ¿Que te diga menos mal? No hace falta acostarse con alguien para ser infiel, Clara. Te vi de la mano con él. Te vi sonreírle como ya no me sonríes a mí. Eso no es una amiga ni un compañero. Eso es otra vida que te montaste sin mí. No sabes lo que se siente estar con alguien que está ahí físicamente pero que hace años que ya no está emocionalmente. Que ya no te toca, que ya no te mira como antes, que solo te habla de facturas, colegios y horarios. Tú también desapareciste, Javier, pero lo hiciste en silencio. No me eches la culpa de lo que hiciste. Que estemos mal no te da licencia para engañarme. Para mentirme en la cara. Para abrazar a otro y luego besarme a mí como si no pasara nada. Ella se quedó en silencio un momento, respirando hondo, mirando al suelo. Yo me levanté y fui directo al mueble donde guardamos los documentos. Saqué una carpeta azul y se la lancé sobre la mesa. Dentro estaban las impresiones de las capturas que había hecho con mi móvil del programa, del momento exacto en el que aparecía ella con el tipo. Clara no las tocó. Solo las miró un segundo y luego volvió a levantar la vista. ¿Qué esperas que haga con eso? ¿Que me ponga a llorar? ¿Que me arrastre por perdón? Espero que me digas la verdad. Toda. Y sin rodeos. Está bien. Me gustaba. Me hizo sentir viva otra vez. Me hacía preguntas, me escuchaba, me decía cosas que tú ya ni te molestas en pensar. Me recordaba que todavía estoy viva,
que no soy solo madre y esposa. Me sentía vista, ¿entiendes? Vista. Y no me acosté con él. Me lo propuso, sí. Y yo estuve a punto. Pero me rajé. Me sentí sucia antes de que pasara nada. Me fui. ¿Y luego qué? ¿Volviste a casa y me abrazaste como si nada? Sí. Lo hice. Porque una parte de mí quería que esto funcionara. Pero ya no sé si vale la pena. No sé si tú me sigues queriendo o solo estamos aquí por rutina, por la niña, por no pagar 2 alquileres. Te equivocaste si crees que esto es rutina. Yo te seguía queriendo, Clara. Hasta el sábado. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro. Pero sí sé que ya no confío en ti. Y sin eso, no hay nada. No dijo nada. Se levantó, cogió sus cosas y se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin portazos, sin lágrimas, sin disculpas. Yo me quedé en el salón, sintiéndome más solo que nunca. No porque se hubiera ido, sino porque entendí que ya no había vuelta atrás. Lo que rompimos esa noche no fue una relación. Fue la idea de que podríamos arreglarlo algún día. No dormí esa noche. Ni por asomo. Me quedé tumbado en el sofá, con los ojos abiertos, repasando cada momento de la discusión. Había algo en su actitud que me hervía la sangre. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, como si ya no sintiera nada, como si me estuviera haciendo un favor contándome la verdad, como si yo fuera un estorbo que tenía que escuchar su confesión para que ella pudiera empezar una nueva vida sin culpas. Esa frialdad fue lo que me empujó a pasar de la tristeza a la rabia. Pensé en hacer 1000 cosas, pero no podía darme el lujo de actuar sin plan. No iba a gritar, no iba a destruir cosas, no iba a hacerme la víctima. Iba a devolverle el golpe donde más le doliera. Y para eso necesitaba tiempo, información y precisión. Lo primero fue revisar su portátil, el que usaba para el trabajo. Lo tenía con contraseña, pero no contaba con que en algún momento, meses atrás, me pidió que le ayudara a instalar una actualización. Desde entonces, conocía su clave. Entré sin problema. Empecé por los documentos. Nada relevante. Luego abrí su correo electrónico personal, el que usaba poco pero nunca cerraba sesión. Allí estaba todo. Correos viejos con él, correos recientes con su hermana contando detalles que ni siquiera se había atrevido a decirme a la cara, incluso un borrador sin enviar en el que decía que probablemente se separaría después del verano, que solo esperaba que yo no me derrumbara para no hacerle las cosas difíciles a la niña. Ese fue el golpe más fuerte. Estaba planeando dejarme, y yo ni siquiera lo intuía. Luego pasé al siguiente paso. Fui directo a su armario y saqué varias prendas, las más caras, las que se compró recientemente con la excusa de una reunión importante en Madrid. Hice una selección y las guardé en una caja que dejé en el coche. No las iba a vender ni a destruir. Las iba a usar como parte de mi pequeña campaña de ajuste de cuentas. Lo siguiente fue recopilar los correos más comprometedores y las fotos que encontré en la nube vinculada a su cuenta. No eran explícitas, pero sí lo suficientemente reveladoras, ella y él en una cafetería de Valencia, en una terraza en Denia, abrazados en una feria de libros en abril. Ella mintió al decir que fueron 2 meses. Por las fechas, llevaban mínimo medio año. Decidí enviar ese material a su madre. Lo pensé bien antes de hacerlo. No me gusta involucrar a terceros, pero sabía que a su familia le dolía más el deshonor que la ruptura. Su madre siempre me tuvo aprecio y admiraba que fuera un hombre tranquilo, trabajador y presente. Les mandé un correo anónimo con las pruebas y un mensaje corto: esto es lo que pasa cuando la rutina se confunde con amor. No se preocupen, yo ya me he encargado de todo. Después, fui al colegio donde trabajaba. No entré, solo estuve afuera, en el coche,
esperando a ver si el tipo aparecía. Quería ponerle cara. No me equivoqué. A las 14:10 salió, mochila al hombro, gafas oscuras, barba recortada, 30 y pocos, más bajo que yo, delgado, con ese aire de falso intelectual que se la da de profundo por leer poesía en voz alta. No necesitaba más. Lo seguí discretamente hasta su coche y tomé nota de la matrícula. No iba a hacerle nada, solo quería saber dónde vivía. Quería que supiera que lo estaba observando, que no todo le iba a salir gratis. Esa misma tarde, volví a casa y le dejé a Clara una nota sobre la mesa del comedor. No te preocupes, ya hablé con tu madre. Ya sabe lo que hiciste. También tengo copias de tus correos. No pienses que esto termina con una charla en el sofá. Ahora vamos a hacer las cosas como tú las empezaste, sin respeto. Luego me fui a dormir a casa de un amigo, con quien ya había hablado del tema. Dormí mejor esa noche. No por paz, sino por justicia. Saber que ella no tenía ni idea de cuánto sabía, de lo que había hecho y de lo que venía, me daba una calma rara pero efectiva. Durante los días siguientes, me encargué de algo más simbólico, cambié la cerradura de casa. No se lo dije. Cuando llegó del trabajo y no pudo entrar, me llamó con un tono de voz casi burlón. ¿Se te ha olvidado algo, Javier? No. He cambiado la cerradura. Tus cosas están en cajas en el trastero. Puedes venir a por ellas el sábado. ¿Qué mierda te crees que estás haciendo? Lo que tú hiciste. Actuar sin pensar en los demás. Esto no es justo. Hay una niña de por medio. Y por eso no te he denunciado ni he hecho un escándalo. Pero tú aquí ya no vives. Ella colgó. No insistió. El sábado vino por sus cosas. Ni me miró a la cara. Su hermana vino con ella. Se llevaron las cajas en silencio. Ni una palabra. Ni una lágrima. Y eso fue lo que me confirmó que había hecho bien. Que lo nuestro ya estaba muerto desde mucho antes de que yo viera aquel programa en la televisión. Pasaron 5 días sin contacto alguno. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento por parte de Clara de pedir una explicación, de justificar algo o de preguntar por la niña, como si el silencio fuese suficiente para cerrar una historia de más de una década. Yo tampoco la busqué. Me dediqué a mantener la rutina con mi hija, llevarla al colegio, prepararle la merienda, ponerle dibujos mientras cenábamos. Ella me preguntó un par de veces por su madre, y yo le contesté con la única frase que consideré prudente: está en casa de la tía unos días. No sé si lo creyó o si simplemente entendió que no debía seguir preguntando. Pero cada vez que me miraba con esos ojos inocentes, se me revolvía el estómago al pensar en todo lo que Clara estaba dispuesta a arriesgar sin medir las consecuencias. Me parecía increíble que hubiese sido capaz de cruzar esa línea y luego marcharse como si nada, como si la familia que teníamos se pudiera guardar en una caja de cartón y colocar en un trastero junto a los recuerdos. El viernes siguiente, después de dejar a la niña con mis padres, decidí que ya era hora de terminar el asunto como se debe. No quería más silencio, no quería más suposiciones, no quería que Clara siguiera creyendo que tenía algún tipo de poder sobre mí. Le escribí: ven mañana a las 10. Quiero hablar. Solo tú y yo. Me respondió con un escueto ok, sin signos, sin emoción, como todo lo que hacía últimamente. Llegó puntual. Vestía ropa informal, el pelo recogido de cualquier manera, la cara sin maquillar. Parecía cansada, o quizás eso era lo que quería mostrar. Entró sin saludar, se sentó en la misma silla donde solía desayunar los domingos conmigo y esperó. Me senté frente a ella, y durante unos segundos, nadie dijo nada. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque las palabras adecuadas todavía no estaban claras. Al final, fui yo quien rompió el silencio.
No quiero que esta sea una conversación de reproches. Ya hablamos de lo que hiciste. Esto es otra cosa. Esto es para que dejemos las cosas claras y decidamos qué va a pasar a partir de ahora. Ella asintió, sin decir nada. Lo primero, continué, quiero que sepas que no voy a hacerte daño con lo que tengo. No lo voy a difundir, no voy a humillarte. No por ti, sino por nuestra hija. No necesita crecer sabiendo que su madre fue infiel y que su padre se vengó por todos los medios posibles. Gracias, dijo ella en voz baja, como si no supiera si tenía derecho a agradecer algo. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que podemos arreglar esto. Yo ya no confío en ti. No siento lo mismo. Y por más que duela, no tiene sentido seguir. Entonces ya está decidido. Sí. Voy a iniciar el proceso de separación. Podemos hacerlo de mutuo acuerdo. No quiero una guerra. Solo quiero que sea limpio. Tú puedes ver a la niña cuando quieras. Yo no voy a impedirte nada. Pero quiero la custodia principal. Ella necesita estabilidad, y aquí la tiene. ¿Y qué te hace pensar que yo no puedo darle estabilidad? Soltó de golpe, como si por fin despertara de su letargo. Que fuiste capaz de mentirle a tu hija durante meses mientras salías con otro hombre. Que pusiste tus emociones por encima de tu familia. Y no lo digo con odio. Lo digo como hecho. Es una realidad, Clara. No estás en condiciones de criar sola. No ahora. Ella bajó la cabeza. No lo negó. No discutió. Solo preguntó algo que no esperaba. ¿De verdad crees que ya no sientes nada por mí? No lo sé. A veces me levanto por la mañana y me acuerdo de cosas buenas. Pero luego recuerdo tu cara cuando te pregunté por él. Tu tono. Tu falta de arrepentimiento. Y entonces se me pasa. Ya no soy el mismo. Vosotros dos lo destruisteis todo. Puede que alguna parte de mí te siga queriendo, pero eso no sirve de nada si lo que siento por encima es decepción. Yo no lo hice para hacerte daño, dijo ella, casi susurrando. Pero lo hiciste. Y eso basta. Volvió a sentir, esta vez con más lentitud, como si por fin comprendiera que no había vuelta atrás. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo un largo silencio entre los dos. Después, ella se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Justo antes de abrirla, se giró. ¿Puedo verla mañana? Claro. Te la llevo a las 11. Vamos a intentar hacerlo bien, por ella. Ella sintió una última vez y se marchó sin mirar atrás. Me quedé solo en el salón, con un vacío raro en el pecho. No era tristeza exactamente, ni rabia, ni alivio. Era algo que no sabía nombrar. Pero entendí que había hecho lo correcto. No por orgullo. Por dignidad. Por sentido común. Porque a veces, perdonar solo prolonga la mentira, y yo ya no estaba dispuesto a vivir en una. El lunes siguiente inicié el trámite de separación. No llevé abogado, no hice escándalos, no puse condiciones absurdas. Pedí lo que me correspondía y lo que era mejor para mi hija. Clara también se presentó sin intención de pelear, sin querer arrastrar todo a una batalla. No discutimos términos, no nos insultamos, no intentó convencerme de nada. Fue casi mecánico, como si todo estuviera ya hablado en nuestras cabezas antes incluso de sentarnos frente al funcionario. Firmamos los primeros documentos en 15 minutos. Cuando salimos del despacho, ella se despidió con un "nos vemos el viernes", refiriéndose a la entrega de la niña, como si ya estuviésemos en otro capítulo y nada de lo anterior tuviera peso real. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque ya no tenía nada que decirle. Ya estaba todo dicho. Los primeros días fueron raros, pero no insoportables.
Volver a casa y no verla, no escuchar su cepillo de dientes por la noche, no compartir el silencio en el sofá, eso era incómodo, pero no doloroso. El dolor se había ido antes, cuando vi esa imagen en la televisión. Todo lo demás era solo ajuste de costumbres. La niña se adaptó mejor de lo que temía. Al principio preguntaba si su madre volvería a vivir con nosotros. Le respondí con calma que ahora mamá tenía otra casa y que seguiría viéndola como siempre, pero que viviríamos separados. Me abrazó y dijo que le gustaba cuando yo le hacía tostadas con tomate para cenar. Esa fue su forma de aceptar la situación. No necesitó más explicaciones. Con el paso de los días, empecé a descubrir cosas que antes no notaba. Volví a escuchar música, algo que había dejado de hacer. Retomé contacto con amigos con los que había perdido el hilo. Me inscribí en una clase de natación solo para adultos. No por salud, ni por socializar, sino porque me apetecía hacer algo distinto, porque tenía tiempo, porque nadie me esperaba para discutir si teníamos yogures suficientes en la nevera. Empecé a dormir mejor. No todas las noches, pero muchas. Y lo más importante, dejé de repasar lo que Clara había hecho. No necesitaba entender más, no necesitaba respuestas nuevas. Ya no importaba si él seguía en su vida, si se veían, si hablaban, si planeaban algo. No era mi asunto. Una tarde de sábado, mientras tomaba un café en la terraza de un bar en Ruzafa, la vi pasar por la acera contraria. Iba sola, con una bolsa de tela en la mano, probablemente de la frutería. Me vio también. No intentó cruzar ni fingió no verme. Me saludó con la mano, un gesto rápido, casi automático. Yo devolví el saludo con un leve movimiento de cabeza. Eso fue todo. Y eso bastó. No hizo falta acercarse, no hizo falta una conversación, no hizo falta aclarar nada. Éramos dos personas que alguna vez compartieron una vida y que ahora caminaban por separado. Nada más. Esa misma noche, después de acostar a la niña, me senté en el balcón con una cerveza. Pensé en lo que había pasado, en lo rápido que se había desmoronado todo y en lo poco que quedaba ya del hombre que empezó esta historia hace apenas unas semanas. No me sentía feliz. Tampoco infeliz. Me sentía limpio. Como alguien que, después de mucho tiempo tragando saliva, finalmente había escupido todo lo que le amargaba la boca. Me di cuenta de que no necesitaba reconstruir lo que Clara y yo tuvimos, ni encontrar algo igual. Lo que necesitaba era vivir sin miedo a ser traicionado por la persona que dormía a mi lado. Al día siguiente, fui a visitar a mis padres con la niña. Charlamos, comimos juntos y les conté que el proceso iba avanzando sin sobresaltos. Mi padre me miró como quien mira a un hijo que ha crecido de golpe, y me dijo algo que me hizo más bien que cualquier terapia. Lo has hecho bien, Javier. No te has arrastrado, no has gritado, no has destrozado nada. Has sabido irte sin perder la cara. Me lo dijo sin emoción, sin palmadas en la espalda, sin dramatismo. Solo con la sinceridad de un hombre que sabía lo que era perder algo y no destruirse en el proceso. Esa noche me acosté y, por primera vez en mucho tiempo, soñé con el futuro. No con uno perfecto, no con nuevas parejas, ni con cambios radicales. Solo conmigo, en paz, llevando a mi hija al cole, preparando la cena, y volviendo a casa sin temor a lo que podía esconderse detrás de una sonrisa fingida. Lo que aprendí de todo esto fue claro, no puedes obligar a nadie a quererte bien. Y si no lo hacen, te tienes que ir. Sin ruido. Sin gritos. Pero con todo lo tuyo bien agarrado. Especialmente la dignidad. Eso no se negocia. Eso no se comparte. Eso no se entrega a nadie, por muy cerca que duerma. Y ahora, al menos, yo la tengo de vuelta.